quédate conmigo hasta el final. No porque yo lo diga, sino porque tu mente necesita escuchar lo que está por venir. En este mundo que se mueve demasiado rápido, donde casi nadie se detiene a pensar, lo que vas a descubrir hoy puede convertirse en la herramienta más poderosa para encontrar paz en medio del caos. Si alguna vez has sentido que el ruido del mundo te supera, que tu mente se llena de pensamientos que no te dan descanso, entonces has llegado exactamente al lugar correcto. Respira y quédate hasta el final, porque hoy recordarás algo que siempre estuvo dentro de ti: el silencio del sabio. Vivimos rodeados de un ruido que no siempre se escucha, pero siempre se siente. Es un ruido que no proviene de bocinas, calles o conversaciones, sino de la presión constante de ser, tener, lograr, responder, aprobar y encajar. Parece que el mundo moderno no quiere que estés en silencio, porque en el silencio es cuando puedes pensar, cuando puedes cuestionar, cuando puedes despertar. Y un ser humano despierto es difícil de manipular. Los antiguos estoicos lo comprendieron siglos antes de que el ruido digital existiera. Ellos sabían que la mente humana es vulnerable a la distracción, que el corazón es frágil ante la opinión ajena y que la paz no se encuentra en ningún lugar externo, sino dentro de la propia razón. Por eso buscaban el silencio, no como una ausencia de sonido, sino como un estado interior donde la perturbación no tiene lugar. Marco Aurelio escribió: en lo profundo de tu ser hay un refugio al que siempre puedes retirarte. Ese refugio es el silencio del sabio. Pero ¿qué es realmente ese silencio? Es la capacidad de permanecer firme cuando el mundo exige una reacción. Es la serenidad de observar sin dejar que tus emociones te arrastren. Es la calma de saber que tus pensamientos no te controlan. Es la fuerza de mantenerte centrado cuando todo alrededor parece romperse. No es un silencio pasivo, no es desconexión, no es indiferencia. Es presencia, es claridad, es dominio propio. Piensa por un momento en la última vez que te dejaste llevar por la voz del ruido. Un comentario, una crítica, un mal día, una comparación, una expectativa. ¿Cuántas veces perdiste la paz por algo que no merecía tanto poder sobre ti? El silencio del sabio comienza cuando decides que nada externo merece controlar tu interior. Epícteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Eso significa que el ruido de la vida no te destruye la interpretación que haces de ese ruido. Y esa interpretación solo puede cambiar en silencio, porque solo en silencio puedes observar tus pensamientos como un espectador, no como una víctima. Imagina estar frente al mar, escuchando únicamente tu respiración. Pero en vez de sentir tranquilidad, notas que tu mente sigue gritando por dentro. Ese es el ruido que los estoicos querían enfrentar, el ruido interior, la tormenta invisible. Y por eso, el silencio no es algo que se encuentra afuera, es algo que se construye dentro. Cuando un sabio entra en silencio, no escapa del mundo, mira el mundo con mayor precisión, comprende sus emociones con honestidad, identifica sus miedos, domina sus impulsos. El silencio es una lente que aclara la visión, una pausa que revela lo que estaba oculto. Y cuando empiezas a practicarlo, algo extraordinario ocurre. Descubres que muchísimas cosas que antes te perturbaban nunca tuvieron verdadero significado. El silencio te enseña a diferenciar lo esencial de lo irrelevante, a ver la verdad sin adornos, a sentir sin reaccionar, a vivir sin ser esclavo de la prisa. Marco Aurelio enfrentó guerras, pérdidas, traiciones, presiones políticas y familiares. Sin embargo, cada noche buscaba unos minutos de silencio para escribir sus reflexiones. Esas páginas se convirtieron en una brújula que guiaba su mente hacia la calma. Si un emperador encontraba tiempo para el silencio, ¿cómo no podríamos hacerlo nosotros? Imagina por un instante que eres tú quien escribe, que frente a ti está tu vida entera. Decisiones, errores, sueños, dolores, aprendizajes. El silencio te permite ver todo sin angustia, sin culpa, sin miedo. Es como si la mente, cansada de gritar, finalmente se sentara a escucharte. En ese silencio descubres que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte valioso, que no eres tu pasado ni tus errores, que la vida no te está atacando, solo está sucediendo. Y tú tienes el derecho de responder, no de reaccionar. El ruido te dice que todo es urgente,
El silencio te recuerda que casi nada lo es. El ruido te empuja a compararte. El silencio te devuelve a ti. El ruido te hace víctima. El silencio te convierte en dueño de tu vida. Cuando aprendes a permanecer en silencio frente al caos, adquieres un tipo de poder que es invisible para los demás, pero evidente para ti. El poder de guardar tu energía. El poder de no caer en provocaciones. El poder de mantener tu dignidad cuando otros la pierden. El poder de no responder desde la emoción, sino desde la razón. En el silencio descubres que muchas batallas no necesitan lucharse, que muchas discusiones no necesitan respuesta, que muchas opiniones no merecen tu atención, que muchas preocupaciones no son reales y que la paz no es un privilegio, es una elección. Cada respiración profunda es una puerta hacia ese estado. Cada pausa consciente es un recordatorio de tu fuerza. Cada momento de calma es un acto de libertad. El ruido no desaparece, pero deja de gobernarte. Las emociones no desaparecen, pero dejan de arrastrarte. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de dominarte. En ese punto, comienzas a transformarte. Comienzas a ver lo que antes ignorabas. Comienzas a escuchar lo que siempre estuvo ahí, esperando que te detuvieras lo suficiente para percibirlo. Ese es el silencio del sabio, un templo interno donde ninguna tormenta tiene poder. Respira y quédate ahí un momento. Ese es tu centro, tu equilibrio, tu hogar. Mientras sigues respirando con calma, sin prisa y sin forzar nada, comienzas a notar algo que antes pasaba desapercibido. El silencio del sabio no solo te libera del ruido externo, también te revela aquello dentro de ti que has evitado mirar durante tanto tiempo. Silencio del sabio no es un refugio para esconderse, sino un espacio donde por fin puedes enfrentar las preguntas que tu mente suele ignorar en la rutina diaria. Preguntas que poseen el poder de cambiar el rumbo de tu vida si te atreves a escucharlas. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te impide avanzar? ¿A quién estás tratando de complacer? ¿A qué le temes de verdad? ¿Y quién serías si dejaras de cargar con lo que no te pertenece? Son preguntas invisibles, pero pesan como montañas en el interior de quienes nunca se atreven a detenerse. La mayoría de las personas pasan la vida huyendo del silencio porque temen escucharse a sí mismas. Temen descubrir que muchas de sus decisiones no fueron propias, que vivieron para cumplir expectativas ajenas, que dejaron sueños olvidados, que se traicionaron sin darse cuenta. En cambio, tú te has detenido, aquí, ahora, para escuchar la verdad que el silencio tiene preparada para ti. Los estoicos sabían que el autoconocimiento requiere valentía y que el camino hacia la paz pasa inevitablemente por la honestidad con uno mismo. No puedes encontrar tranquilidad si tu mente vive dividida entre lo que deseas y lo que haces, entre lo que sientes y lo que finges sentir, entre lo que eres y lo que los demás esperan que seas. El silencio no te engaña. El silencio no te adorna. El silencio te muestra exactamente quién eres y en qué punto de tu vida te encuentras. Marco Aurelio lo escribió con una claridad inigualable. La persona que vive en armonía consigo misma vive en armonía con el universo. ¿Y cómo puedes vivir en armonía si jamás te has escuchado profundamente? ¿Cómo puedes encontrar equilibrio si nunca te has detenido a ver tus propias contradicciones? ¿Cómo puedes encontrar paz si tu interior ha sido un territorio olvidado? La belleza del silencio es que ilumina lo que el ruido oculta, te muestra los miedos que te gobiernan desde las sombras, los deseos que has negado por años, las heridas que nunca sanaste, las fuerzas que no sabías que tenías. El silencio no te juzga, solo te revela. Y en esa revelación comienza tu crecimiento. Muchos creen que el silencio es vacío, pero en realidad es un puente que te conecta con tu sabiduría interna, con tu intuición, con tu propósito. Es un espacio donde las decisiones apresuradas pierden fuerza, donde las emociones turbulentas se disuelven, donde los pensamientos dejan de empujarte en todas direcciones. Es un regreso a lo esencial. Los estoicos tenían ejercicios simples para entrar en ese estado. Uno de ellos era observar la propia mente sin intervenir. Dejar que los pensamientos pasaran frente a ti como nubes que se desplazan en un cielo azul. Un pensamiento aparece, lo miras, lo reconoces y lo dejas ir. No lo alimentas, no entras en diálogo con él, no lo conviertes en un monstruo.
Solo lo observas. Y en ese acto descubres algo fundamental. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa. Ese descubrimiento lo cambia todo. Porque si no eres tus pensamientos, tampoco eres sus cargas, ni sus preocupaciones, ni sus inseguridades. Eres el espacio donde esos pensamientos aparecen y desaparecen. Eres más grande que ellos, más profundo que ellos, más fuerte que ellos. Y cuando lo entiendes, el ruido interno comienza a perder su influencia sobre ti. Epicteto decía que ningún hombre es libre a menos que domine su mente. Y dominar tu mente no significa suprimir emociones o impedir que aparezcan ideas. Significa no ser esclavo de ellas. Significa no permitir que un pensamiento pasajero se convierta en tu identidad. Significa no permitir que una emoción pasajera determine tus decisiones. Significa mirar todo con distancia, con serenidad, con lucidez. Ese es el verdadero poder del silencio. Liberarte de la tiranía de tu propio caos interno. En el silencio comienzas a notar cuántas veces reaccionaste sin pensar. Cuántas veces discutiste por orgullo, no por razón. Cuántas veces te heriste con palabras que tú mismo te dijiste. Cuántas veces cargaste con angustias que no eran tuyas. Cuántas veces actuaste por impulso y no por sabiduría. El silencio no te condena por ello. Te ofrece la oportunidad de cambiar. Te muestra que muchas de tus batallas fueron innecesarias, que muchas de tus tristezas fueron exageraciones de la mente, que muchas de tus dudas eran solo ruido, y que dentro de ti siempre existió un núcleo de fortaleza que no sabías cómo alcanzar. Ese núcleo se vuelve visible cuando aprendes a detenerte. Hay un momento especial en el silencio, un punto donde todo lo que parecía urgente deja de serlo, donde la mente se aclara tanto que puedes distinguir entre tus pensamientos verdaderos y los prestados, donde puedes escuchar un susurro interior que te dice, con una calma que nunca habías sentido antes, esto soy yo. Y cuando lo escuchas, ya no vuelves atrás, porque la claridad que te ofrece el silencio transforma tu relación con el mundo. Ya no reaccionas con la misma rapidez. Ya no te afecta la opinión ajena con la misma fuerza. Ya no te pierdes en expectativas que no te pertenecen. Empiezas a elegir tus batallas. Empiezas a elegir tus palabras. Empiezas a elegir tu paz. La paz no es un lugar que encuentras, es un estado que construyes. Y el silencio es el cimiento más sólido de ese estado. Por eso los sabios no temen el silencio. Lo buscan, lo protegen, lo honran, porque saben que sin él no hay claridad, no hay coraje, no hay propósito. Saben que el ruido distrae, pero el silencio enseña. Saben que el ruido engaña, pero el silencio revela. Saben que el ruido agita, pero el silencio libera. Mientras más profundo es tu silencio, más profundo es tu crecimiento. Mientras más calmas tu mente, más escuchas tu alma. Mientras más te alejas del ruido, más te acercas a la verdad. Y esa verdad no necesita gritar. Nunca lo hizo. Solo esperaba que te detuvieras lo suficiente para escucharla. Respira otra vez. Aquí estás. Aquí continúas. Y el camino apenas está adquiriendo la profundidad que tu espíritu necesita. A medida que te sumerges más en este estado de calma, descubras que el silencio tiene capas, como un océano profundo que revela sus secretos solo a quienes se atreven a ir más allá de la superficie. En la superficie hay tranquilidad, claridad, un respiro en medio del caos, pero cuanto más desciendes, más encuentras algo mucho más poderoso: el control de tu vida. Ese control no es dominio sobre el mundo exterior, sino sobre tu interior. Los sabios siempre lo supieron. Para los estoicos, la verdadera libertad no dependía de la suerte, ni de la riqueza, ni del estatus, sino de la capacidad de gobernarse a sí mismo. ¿Qué puede ser más fuerte que un ser humano que domina sus pensamientos, sus emociones y sus reacciones? Ese es el propósito del silencio: darte soberanía sobre quién eres. Cuando te quedas en silencio el tiempo suficiente, empiezas a descubrir qué cosas realmente te afectan y por qué. Tal vez el ruido te lastimaba porque estabas cargando heridas no resueltas. Tal vez las críticas te herían porque buscabas validación externa. Tal vez la prisa te desesperaba porque estabas huyendo de ti mismo. El silencio ilumina esas sombras internas, no para castigarte, sino para mostrarte el camino hacia tu propia liberación.
Piensa en esto. Durante años te enseñaron a hablar, a opinar, a hacer ruido, a decir lo que piensas. Pero casi nadie te enseñó a callar para escucharte, a detenerte para comprenderte, a mirar tu interior para sanarte. Es normal que al principio el silencio incomode. Es el reflejo de que por fin estás frente a ti mismo. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, buscaba ese encuentro consigo mismo todas las noches. Sus meditaciones no son un libro de conquistas, sino un diálogo íntimo con su propia alma. En ellas reconoce sus defectos, sus miedos, sus contradicciones. Ese nivel de honestidad solo es posible cuando uno se atreve a entrar en el silencio más profundo. El silencio donde nada puede ocultarse. Y ahí, cuando ya no puedes esconderte de tu verdad, algo dentro de ti comienza a transformarse. Te das cuenta de que la vida no te está pidiendo ser perfecto, sino ser consciente. Te das cuenta de que no necesitas ser duro para ser fuerte, ni frío para tener autocontrol. Te das cuenta de que la calma no es debilidad, sino una fuerza superior que muchos jamás llegan a experimentar. El silencio te muestra el verdadero origen de tu sufrimiento, la resistencia. No sufres por lo que ocurre, sino por cómo te resistes a lo que ocurre. No sufres por la opinión ajena, sino por cómo te la tomas. No sufres por el pasado, sino por cómo lo sigues llevando contigo. La resistencia crea tensión y la tensión crea sufrimiento. El silencio, en cambio, te permite aceptar, soltar y avanzar. Cuando aceptas, te liberas. Cuando sueltas, sanas. Cuando avanzas, creces. Ese es el trabajo interior que el silencio facilita. Un proceso silencioso, invisible, pero profundamente transformador. Los estoicos lo llamaban ataraxia, la imperturbabilidad del alma. No se trata de no sentir, sino de no ser dominado por lo que sientes. No se trata de no pensar, sino de no ser esclavo de tus pensamientos. Es la serenidad de saber que pase lo que pase afuera, tú permaneces firme adentro. El mundo moderno confunde ruido con vida, confunde movimiento con progreso, confunde abundancia con felicidad. Por eso tantas personas se pierden, no porque no tengan oportunidades, sino porque no tienen silencio. La mente sin silencio es como un agua revuelta. Aunque haya un tesoro en el fondo, no puedes verlo. Pero cuando la superficie se calma, cuando la turbulencia desaparece, puedes ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. Ese tesoro es tu esencia. Lo que eres cuando nadie te mira, lo que sientes cuando no finges, lo que deseas cuando no tienes miedo, lo que sabes que mereces aunque lo hayas olvidado. El silencio te ayuda a reconectar con esa esencia, y cuando lo haces, tu vida comienza a alinearse de maneras que antes parecían imposibles. Empiezas a alejarte de lo que te hace daño sin remordimiento, empiezas a acercarte a lo que te nutre sin dudas. Empiezas a decir no sin culpa y sí sin miedo. Las prioridades se aclaran, las relaciones se revelan, los objetivos se ordenan. Todo fluye mejor cuando tú fluyes mejor. Y ese es uno de los regalos más profundos del silencio. Te devuelve el control sobre tu energía. Antes la entregabas a lo que no valía la pena, a discusiones pequeñas, a preocupaciones imaginarias, a personas incapaces de ver tu valor, a problemas que no eran tuyos. Ahora, desde el silencio, puedes elegir dónde colocar tu atención, y tu atención es tu recurso más poderoso. Imagina la fuerza de un ser humano que decide conscientemente a qué darle su energía y a qué no. Un ser así es inquebrantable, no porque no enfrente dificultades, sino porque no se destruya a sí mismo en el proceso. El silencio también te enseña a observar el mundo con más compasión. Te das cuenta de que quienes gritan suelen ser quienes más sufren. Quienes critican son quienes más temen. Quienes juzgan son quienes menos se conocen. El ruido de otros deja de afectarte porque comprendes que no tiene nada que ver contigo. Cada persona vive su propia batalla interna y solo aquellos que han encontrado silencio pueden ver más allá del comportamiento externo. Epicteto decía, cuando alguien te irrita, recuerda que es tu juicio el que te irrita. No es el otro, eres tú. No es lo que dicen, es lo que tú interpretas. No es lo que hacen, es la historia que tú te cuentas. Y cuando comienzas a cuestionar esas historias internas, desde la serenidad, muchas cosas pierden el poder que un día les diste. La ofensa desaparece, el rencor se disuelve,
El estrés se reduce, las cargas se vuelven más livianas. Lo que te derribaba antes, ahora apenas te mueve. Ese es el resultado de una mente entrenada en el silencio. Pero tal vez lo más transformador de esta profundidad silenciosa es la sensación de libertad interior que surge. Libertad para ser quien eres sin pedir permiso. Libertad para elegir tu reacción. Libertad para proteger tu paz. Libertad para retirarte cuando algo ya no te sirve. Libertad para soltar personas, situaciones, hábitos y pensamientos que limitan tu crecimiento. Esa libertad no es una idea, es una sensación, un descanso interno, una amplitud en el pecho, una claridad en los ojos, una fuerza tranquila. El silencio te permite vivir desde ese lugar, desde ese centro, desde esa plenitud. Y cuando lo logras, cada día comienza a sentirse distinto. Caminar es distinto, respirar es distinto, pensar es distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado en tu relación con el mundo. Todo empieza a estabilizarse de una forma que no depende de nada externo. Nada tiene tanto poder sobre ti. Nada te arrastra como antes. Nada te quebranta de la misma manera. Porque la paz ya no es algo que buscas, es algo que eres. Y ese es el verdadero significado del silencio del sabio. Cuando la mente ha recorrido un largo camino hacia la serenidad, aparece un momento especial. Un punto casi imperceptible en el que notas que algo dentro de ti ha cambiado para siempre. No es un estallido, ni una revelación dramática. Es más sutil, más profundo. Es como si por primera vez en mucho tiempo te sintieras completo. Ese estado nace cuando por fin aceptas que la vida no será siempre justa, siempre suave, siempre clara. Y aún así, eliges permanecer en calma. Ese gesto interno, pequeño pero poderoso, es una de las expresiones más elevadas de fortaleza humana, porque la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la decisión silenciosa de no permitirles destruir tu espíritu. A medida que avanzas en este camino, descubres que la verdadera maestría no está en controlar el mundo, sino en controlar tu manera de experimentarlo. Y esa comprensión lo cambia todo. Las presiones externas pierden peso, las opiniones ajenos pierden volumen, las expectativas del mundo pierden autoridad. Lo que antes se veía como una montaña ahora se ve como un simple paisaje. Lo que antes dolía como un golpe, ahora se siente como el movimiento del viento. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves inmenso. Esa inmensidad no es arrogancia, es presencia. La presencia de alguien que se conoce a sí mismo. La presencia de alguien que ha atravesado el ruido, la prisa y la confusión y ha llegado intacto al otro lado. La presencia de alguien que sabe que su valor no depende de circunstancias, sino de su esencia. El silencio, después de todo, no era un retiro, era un entrenamiento. Un entrenamiento para fortalecer la mente, para afilar la intuición, para centrar el alma, para elegir conscientemente quién quieres ser ante cada situación. Y a partir de aquí, algo bonito ocurre. Comienzas a distinguir entre lo que merece tu energía y lo que no. Ya no te desgastas intentando explicarte a quien no quiere entenderte. Ya no te destruyes intentando sostener lo que no se puede sostener. Ya no respondes desde el impulso, sino desde la claridad. Lo que te irritaba pierde importancia. Lo que te controlaba pierde fuerza. Lo que te confundía pierde espacio. Y en su lugar aparece una claridad que casi parece un milagro. Esa claridad te muestra que no necesitas competir con nadie, porque cada quien tiene su propio ritmo. Te muestra que no necesitas apresurarte, porque lo que es para ti ya está en camino. Te muestra que no necesitas miedo, porque todo lo que has vivido te ha preparado para lo que viene. El silencio también te revela que la vida nunca te ha pedido perfección. Solo presencia, solo honestidad, solo intención, solo evolución. Cuando entiendes esto, empiezas a agradecer lo que antes rechazabas, a ver sabiduría donde antes veías obstáculos, a reconocer oportunidades donde antes veías límites. Y especialmente, comienzas a ver en ti una fortaleza que quizás jamás reconociste. La capacidad de reconstruirte una y otra vez sin perder tu esencia. Cada experiencia que atravesaste, incluso las más dolorosas, te moldeó. Cada pérdida te enseñó a soltar. Cada decepción te enseñó a elegir mejor. Cada silencio te enseñó a escucharte. Cada caída te enseñó a levantarte. Y cada avance te enseñó a confiar.
En ese viaje interior comienzas a descubrir que no estás roto, estás en proceso. No estás atrasado, estás a tu tiempo. No estás solo, estás contigo. Y cuando estás contigo, de verdad contigo, ya no necesitas validación ajena, ya no necesitas ruido para sentirte vivo, ya no necesitas que el mundo te aplauda para saber que eres suficiente. Tu paz se vuelve tu hogar, tu calma se vuelve tu fortaleza, tu silencio se vuelve tu maestro. Y desde esa fortaleza interna, el mundo cambia de color. Las relaciones se vuelven más auténticas, porque ya no das desde la necesidad, sino desde la abundancia. Las decisiones se vuelven más certeras, porque ya no eliges desde el miedo, sino desde la claridad. La vida se vuelve más ligera, porque ya no cargas con lo que no te corresponde. Eres tú, pero más libre. Tú, pero más consciente. Tú, pero más fuerte. Tú, pero más tú. Todo este camino te ha llevado aquí, a este momento en el que puedes respirar profundo y reconocer lo lejos que has llegado. Tal vez no te lo dices lo suficiente, pero has hecho un trabajo valioso. No cualquiera se atreve a mirar hacia adentro, no cualquiera se atreve a enfrentar su propia mente, no cualquiera se dedique a sanar en silencio. Pero tú lo hiciste. Y aunque todavía haya camino por recorrer, ahora ya no caminas a oscuras. Caminas con luz. Antes de terminar, recuerda esto. Cada instante de calma que cultivas es una inversión en tu paz futura. Cada pensamiento que observas, sin juicio, te vuelve más sabio. Cada reacción que eliges controlar te vuelve más fuerte. Cada día que decides crecer te acerca más a tu mejor versión. La transformación no ocurre de golpe, sino en cada pequeña decisión consciente que tomas. Y tú ya empezaste ese camino. El silencio solo te mostró por dónde. Ahora tu fuerza interior hará el resto. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje hacia tu interior. Si este mensaje resonó contigo, si encuentras valor en estos momentos de reflexión, te invito a apoyar este contenido. Comparte este video para que llegue a quienes lo necesitan, deja tu comentario para saber qué parte conectó más contigo y suscríbete para seguir explorando juntos esta transformación profunda del alma. Lo que viene es aún más elevado, más claro, más sabio. Sigue aquí. Tu crecimiento apenas está comenzando.